Con el economista del CREVA, Gonzalo Semilla. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buen día. Bien, gracias. A ver, ayer recibimos el informe bimensual que hacen ustedes, indicadores de Sí, la actividad económica, agosto correcto. 2019, hacen un análisis, bueno, de todo, como lo hacen siempre, pero yo me permito, lo miré, por supuesto, te soy sincero, no lo leí con profundidad todo, pero hay una Sí, parte que me llamó la atención, la primera parte, cuando ustedes hacen un análisis del periodo 2016-2019, hay un subtítulo que dice una mirada más profunda de este periodo, 2016-2019, y después sí, terminás, a modo de conclusión, destacando un punto que yo quiero que lo amplíes para ver si entiendo lo que quieren decir. Cuando haces una referencia allí, cuando ustedes hacen una referencia allí, a la brecha o diferencial de precios sí, mayoristas respecto de minoristas, y que, dicen ustedes, puede ser entendida esa brecha como una inflación reprimida. A ver si sí. entiendo. ¿Ustedes quieren decir que todavía hay mucho margen, hasta un 20%, para que la inflación aumente, o yo entendí para el diablo? No. Entendiste bien. Esas son, como bien decís, las conclusiones al finalizar el primer estudio especial, que lo que quisimos hacer nosotros fue estudiar, digamos, la divergencia que existe entre las variaciones de precios mayoristas y precios minoristas, sobre todo en contextos de inflación, perdón, en contexto de devaluación. Porque como verás, el análisis que nosotros hacemos es desde a partir del año 2000, salida post-convertibilidad, hasta prácticamente el día de la fecha. Uh-huh. Cuando llego prácticamente el día de la fecha, es hasta fines de junio aproximadamente, con lo cual la última proceso de evaluación de hace 2 semanas atrás no estuvo considerado en el estudio. Pero bueno, básicamente lo que significa que, sobre todo, cuando hay grandes devaluaciones, como las que ya tuvimos, digamos, salida de la convertibilidad, tuvimos devaluaciones de un 40% aproximadamente. Sí. Entonces, después tuvimos en el 2015, 2016 otro 40, 2018 tuvimos dos devaluaciones, 31 en mayo y 28 en septiembre. Es decir, cada vez que hemos tenido grandes sacudones de variación de nuestra propia moneda, ha habido saltos importantes, se ha trasladado en forma importante y rápida a precios mayoristas y a precios minoristas. La cuestión es la siguiente, que en general los precios mayoristas se han ubicado por encima de los minoristas. ¿Y Uh-huh. eso por qué ocurrió? Ocurre porque cuando hay un aumento brusco en los dos índices, mayorista y minorista, nos repercute relativamente rápido en lo que son nuestros salarios nominales, es decir, salarios reales. Sí. Vos ganás Sí. determinada cantidad de pesos, tenés un aumento muy brusco de mayorista, se traslada a minorista, acompaña en primera instancia, tenés una retracción de tu salario real, entonces vos no podés acompañar los aumentos de los precios de los minoristas. Uh-huh. Vos fíjate que el año pasado los mayoristas versus los minoristas tuvieron aproximadamente un 18-20% de Bueno, ahí me diferencia. quiero parar. Ahí quiero parar. Claro, Ustedes dicen textualmente, punto uno de las conclusiones. En 2019 registra una importante brecha o diferencial de precios mayoristas que también puede ser sí, entendida como inflación reprimida. correcto, Según algunas estimaciones del centro de ustedes, la brecha de sí, precios se ubica entre un 18 y un 20% respecto de la situación registrada en el 2017. Dicho de otra manera, para lograr la relación de precios mayoristas-minoristas registrada en el 2017, la cual se considera relativamente estable, los precios minoristas deberían claro, ajustar 20 puntos porcentuales por encima de los mayoristas. sí, eso es así. Vos me estás Es, diciendo acá que todavía, para llegar a un límite Sí, a como... a una relación estable entre los dos índices. Todavía El minorista, a los minoristas le queda un 20% de camino por recorrer, si quisieran. aproximadamente, por eso nosotros le decimos inflación reprimida, y eso es porque el consumo no avala más aumentos. Entonces, Claro. el minorista, ¿qué hace? Yo, a este nivel de precio de mis productos,
la verdad que no cubro costos, pero si yo sigo trasladando precios, ni siquiera voy a vender nada y tendría que cerrar. Entonces, ¿qué le pasa a los minoristas? Tienen una caída en el margen de ventas, en el margen de ganancia, ganan menos. Por eso está el tema de las promociones, por eso la persona prefiere incluso hasta vender en efectivo porque necesita el efectivo ya, porque con tarjeta de débito o crédito le tardan varios días. Entonces, hay una inflación reprimida por parte del sector minorista que no puede acompañar el aumento de los mayoristas porque si no, no vende. A ver, en términos de café todavía que nos estamos asustando de lo que significa la inflación y vaya a saber cuándo va, hasta cuándo se va ahora en septiembre con esta devaluación que hubo pospaso, todavía quedaría, si se quisiera aplicar todo, todavía quedaría margen para que fuese más violenta la inflación. Y yo te diría que sí, lo que pasa es que no es tan violenta, bueno, es difícil por ahí saber cuánto es tan violenta, porque si bien sabemos que después de este último proceso evaluatorio también nos impacta directamente en nuestros salarios, entonces esa inflación reprimida que había, ahora va a seguir siendo un poquito más abultada. La cuestión es en cuánto tiempo... Ahora la pregunta es, ¿hasta cuándo sigue estando la inflación reprimida? ¿Hasta cuándo va a haber...? Justamente, vos fijate que cada vez que hubo esta cuestión de inflación reprimida, la única forma de que se nivelen los precios o que se traslade y sea un poco más adecuado, sobre todo el sector minorista, la única forma es que haya una nivelación en los salarios nominales, es decir, que el salario real se recomponga. Mientras no se recomponga el salario real, es como que los consumidores finales no avalan nuevos aumentos de precios. No, te entiendo perfectamente. Por lo tanto, el comercio minorista, en este caso, hablemos del comercio minorista, lo mismo le pasa a la industria, tiene que decir, bueno, no puedo aplicar todo lo que debería aplicar para mantener cierto margen de rentabilidad, gano menos, en algunos casos hasta salgo empatado, pero no cierro el negocio, porque si no lo tengo que cerrar. Esa sería la conclusión, porque nadie me lo puede comprar porque no hay plata en el bolsillo de la gente. Claro, y vos hablas con gente incluso de Bahía Blanca, minorista, sector indumentario, y dice, mira, yo con esta devaluación no puedo, la tengo que reprimir, no puedo yo trasladar automáticamente porque ya no estoy vendiendo, ya tengo mínima rotación. Si yo traslado, que es lo que debiera hacer, no vendo nada. En lugar de 10 camisas vendo una. Claro, no vendo nada. Entonces tengo que cerrar el negocio. Al cerrar el negocio, bueno, echo gente y... Eso es lo que te iba a decir. ¿Cuál es la contraparte? Si yo traslado automáticamente, que es lo más sencillo, pero doloroso porque no vendes nada y tenés personal a cargo, tenés costos que asumir de alquiler, de funcionamiento, etcétera. Es decir, por eso el sector comercial está tan asustado de hace tiempo y sobre todo con esta última evaluación. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuál es el precio justo, si es que existe? ¿Cuál es el margen que yo puedo trasladar a precios? 5, 6, 10%. Entonces, bueno, lo que estamos diciendo nosotros que para que se reacomode eso lleva tiempo, y ese es el tiempo que depende de un montón de factores, porque mientras la economía no crezca, y eso implica mejores salarios, etcétera, el traslado va a estar, en stand-by. De esto quería hablar, entonces, para no quedarme la duda frente al panorama que ustedes trazaron cuando yo lo leí ayer. No quería quedarme con la duda, pero bueno, veo que lo entendí más o menos bien. Estamos frente a un panorama, no voy a decir absolutamente nada nuevo, pero ante un panorama altamente complicado, complejo. Y vos fíjate que si había algún vestigio o algún síntoma de alguna recuperación en el segundo semestre, vos pensás que desde el año pasado que hemos venido conversando, en algún momento hemos dicho, bueno, quizás alguna recuperación en 3 trimestres, en un año, después se va postergando, y si había por lo menos algún indicador estadístico, porque cuando lo comparás con lo que fue 2018, cualquier mejora te lo iba a reflejar este año, con esta última devaluación de la semana del 12 de agosto, como que echa por tierra, lamentablemente, hacia más adelante la recuperación, y se perfila como un segundo año de caída de salario real, lo cual no es tan común que ocurra en Argentina estas cosas. Entonces como que va retrasando la recuperación. Bueno, gracias como siempre, Gonzalo, pasalo bien. Por favor. La palabra de Gonzalo Semilla, economista jefe del CREVA, a propósito de este informe muy interesante y de este punto, ¿no? Las dos conclusiones a las que llega, la primera, la ley, ¿no?
termina diciendo que, de hecho, de otra manera, para lograr la relación de precios mayoristas-minoristas registrada en el 2017, la que se considera relativamente estable, los minoristas deberían ajustar un 20 puntos porcentuales por encima de los mayoristas, lo que recién decíamos. La segunda conclusión es que, tal como sucedió en los años 2004-2010, este ajuste no suele ser instantáneo, sino que se necesita un periodo de tiempo considerable. Lo que sí es necesario para que esta recomposición de precios se lleve a cabo es una recuperación de las variables económicas, en especial la del poder de compra a través de una mejora en el salario real, bueno, que es lo que no se avisora en el corto plazo. No teniendo en cuenta que el salario real tiene incluido el componente inflacionario, los salarios nominales se deben aislar la inflación, los posibles ajustes en el diferencial de precios o la liberalización de la inflación reprimida afectará la baja esta recuperación salarial, por lo cual el proceso podría tener una demora considerable. Estamos en una situación altamente complicada.